personajes más despiadados y crueles de la historia. Hoy haremos un repaso por la vida de algunos de los criminales más famosos y despiadados de todos los tiempos. Son personajes históricos que gozan de una fama siniestra, macabra o de una falta de empatía total. Sin embargo, es necesario saber que la historia no es la que es, sino la que te cuentan, por lo que muchas de las crueldades atribuidas a ellos son difíciles de atestiguar o como mínimo hay que saber manejarse entre líneas de textos y fuentes que se escribieron con intención de manchar el nombre de alguien por interés. Con todo, no es menos cierto que la realidad supera a la ficción en muchas ocasiones. Aquí recogemos una lista, en orden cronológico, con algunos de los seres más depravados de lo que la historia ha hablado y sus prácticas despiadadas. Calígula fue un emperador romano. Afirmaba ser Júpiter y blandía un rayo como si fuera una espada. Mandaba flagelar, torturar o matar arbitrariamente a cualquiera. Por ejemplo, a quienes interrumpieran la interpretación del actor Nestor, amante suyo. Para ridiculizar al Senado, quiso nombrar senador y cónsul a su caballo Incitatus. El rey de los hunos fue uno de esos hombres que emplearon tácticas despiadadas para lograr el cumplimiento de sus metas políticas y militares. Era un temible caudillo, increíblemente caprichoso, que llegó a dominar desde Europa Central hasta el Mar Negro y desde el río Danubio hasta el Mar Báltico. Su fiereza en sus gestas le valieron el apodo de El Azote de Dios. Las historias cuentan que allá por donde pasaba su caballo ya no crecía la hierba. A mediados del siglo V se convirtió en el último rey del Imperio Huno, un guerrero sanguinario que consiguió contagiar su propia crueldad a sus tropas. Masacraban y saqueaban tumbas por doquier. Hasta el Imperio Romano le temía. Gengis Khan fue el fundador del Imperio Mongol. Fue un carismático y sanguinario líder capaz de exterminar poblaciones enteras, como hizo con los 700.000 habitantes de Merv, en Persia. Un conquistador que se abrió paso siendo tanto un genial estratega como un líder desalmado. Masacró ciudades enteras, atribuyéndosele más de 2 millones de muertes al ejército del líder mongol. Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, es el personaje histórico en el que se basa la leyenda del conde Drácula. Su crueldad como príncipe de Valaquia, actual Rumania, llegó a ser tan infame que con el tiempo acabaría convirtiéndose en símbolo inmortal del género del terror. Aunque el empalamiento era su diversión favorita, de ahí su sobrenombre, también empleó otros métodos de tortura, como el estrangulamiento, la amputación de miembros, narices y orejas, la castración o la extracción de ojos con ganchos. Vlad el Empalador murió en diciembre de 1476. Rey de Inglaterra, de la casa Tudor, provocó la ruptura de la Iglesia anglicana con Roma para poder divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena. Decapitó a 2 de sus 6 esposas y a numerosos amigos y enemigos. Iván IV, apodado Iván el Terrible, fue un zar ruso
que perdió a sus padres siendo muy pequeño y sufrió torturas por parte del gobierno ruso durante su infancia. Estas torturas lo convirtieron en una persona temible. Hizo que sus perros devoraran a su jefe de gobierno, masacró a su pueblo, eliminó a las principales familias de terratenientes, golpeó a su hija embarazada, mató a su hijo en un ataque de ira. Sus violentas acciones son muchas. Estaba desquiciado y era extraordinariamente autoritario, gobernando la Rusia del siglo XVI con mano de hierro, asesinando a amigos y enemigos sin importar el motivo. Murió a consecuencia de tratar su sífilis a base de mercurio. Leopoldo II fue soberano de Bélgica desde 1865 hasta 1909. Durante su largo y sombrío reinado, fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, el cual obtuvo a raíz del reparto de África tras la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885. La explotación de materias primas como caucho o marfil en este inmenso territorio le permitió amasar una buena fortuna, aunque también conllevó la utilización de la población congoleña como mano de obra esclava. Como curiosidad, este personaje todavía conserva muchos monumentos a lo largo y ancho de Bélgica. Si bien en los últimos años se está replanteando la permanencia o eliminación de dichos homenajes en la vía pública, las dramáticas cifras hablan por sí solas. Su polémico legado dejó un balance que ronda entre los 10 y 15 millones de muertos. Sobre el general otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos, Ismail Enver Pasha, pesa una larga sombra. A finales de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Pasha participó en la batalla de Sarımakis, donde las fuerzas turcas encajaron una humillante derrota a manos del ejército ruso. Pero lejos de admitir los errores de aquel enfrentamiento, el general otomano buscó un chivo expiatorio en los armenios. En aquella época, el pueblo armenio se hallaba dentro de los límites del Imperio Otomano, antes de que ocurriera su desmembración. Pasha llevó a cabo la deportación masiva de esta minoría a los desiertos de Siria y Mesopotamia, con el fin de exterminarla. Había comenzado el genocidio armenio. A su vez, otros grupos que sufrieron persecuciones masivas fueron los griegos o los cristianos asirio-caldeos. El líder del Tercer Reich alemán, Adolf Hitler, al mando de los nazis, protagonizó una política de expansión territorial y rearme en contra de los postulados del Tratado de Versalles, tras su llegada al poder en 1933. Ante la tibieza inicial de Francia y Reino Unido, el antiguo cabo consideró oportuno crear un gran imperio que durara 1000 años sobre Europa, a través de la teoría del espacio vital o Lebensraum. Tras la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, en la que el Tercer Reich ocupó casi toda Europa hasta su derrota total en 1945. A su vez, el holocausto contra determinados grupos como judíos, gitanos, prisioneros de guerra, eslavos, polacos, discapacitados y homosexuales fue la máxima expresión del horror y la barbarie. En total, se cree que el Führer acabó con la vida de entre 17 y 22 millones de personas. El primer ministro japonés entre 1941 y 1944, Hideki Tojo, fue responsable de la expansión japonesa por Asia, dejando un reguero de muerte y destrucción. Además,
También se le considera el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria. En su carrera por crear la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, el imperio japonés se extendió por amplias regiones como China, Filipinas, Malasia, Birmania, la Indochina francesa, Singapur, Hong Kong, las Indias Orientales holandesas o Indonesia, Nueva Guinea, las Islas Marianas, las Islas Salomón, la isla de Wake y la isla de Guam, entre otras. No obstante, a pesar de estas rápidas conquistas, Japón empezaría a mostrar serias dificultades para combatir contra la maquinaria de guerra estadounidense. Toho sería juzgado y sentenciado a muerte al finalizar el conflicto. Dictador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, líder del Partido Comunista Ruso desde mediados de los años 20, manejó con puño de hierro a su país desde 1924 hasta 1953. Entre los innumerables crímenes perpetrados contra su pueblo, destacan la deportación masiva de millones de personas, el confinamiento en gulags, persecuciones, ejecuciones, torturas, hambrunas y un largo etcétera. Uno de los episodios más oscuros y del que todavía muchos recelan de la intervención directa de Stalin fue el Holodomor, una gran hambruna que acabó con la vida de millones de personas en algunas regiones de la Unión Soviética. También es de destacar la Gran Purga, donde se llevó a cabo una intensa persecución por motivos políticos. Aunque el número de víctimas no encuentra consenso entre los expertos debido a la férrea opacidad del sistema soviético, algunas fuentes hablan de un número cercano a los 23 millones de víctimas. Nuestra lista continúa con Mao Zedong, líder de la China comunista desde 1949, tras su victoria contra los nacionalistas de Kuomintang hasta su muerte en 1976. Una de sus mayores atrocidades fue el llamado Gran Salto Adelante de 1958 a 1961, una doctrina económica basada en una industrialización acelerada y colectivización agrícola que provocó una intensa hambruna, la cual dejó un saldo de entre 25 y 45 millones de víctimas. Otra medida de la revolución cultural ocurrida entre 1966 y 1976, durante la cual fueron reprimidas aquellas personas consideradas contrarias al espíritu revolucionario. La cifra total de muertes atribuidas a Mao es todavía objeto de fuerte debate, oscilando entre los 49 y 78 millones. A pesar de ello, y en contra de lo que pudiera parecer, todavía sigue siendo venerado por buena parte de la población china. El padre fundador de la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, Kim Il-sung, constituye uno de los líderes más enigmáticos y crueles que han existido. En 1950 inició una guerra contra su vecino del sur, con el objetivo de reunificar la península coreana bajo su gobierno. Una vez fracasado su cometido, a partir de 1953 instauró un férreo culto a su personalidad. Firme seguidor de los ideales de Stalin, el dictador norcoreano no dudó en desplegar una red de campos de concentración por el territorio de su nación para disidentes políticos donde los derechos humanos brillaban por su ausencia. Corea del Norte se ha convertido en la única dinastía comunista del mundo, pasando el poder sucesivamente a Kim Jong-il y Kim Jong-un, los cuales han continuado fielmente con el legado de su antecesor. En
emperador de la República Centroafricana, llamado el Ogro de los Diamantes. Su reinado de terror se impuso a base de torturas que incluyeron el canibalismo. En el canal tenemos un video completo dedicado a este nefasto personaje. Te invitamos a verlo. Este siniestro personaje autodenominado Pol Pot, o Camarada 1, destacó por ser el mayor genocida de la historia en términos porcentuales. Se calcula que acabó con la vida de aproximadamente un tercio o un cuarto de la población total de Camboya en poco más de 3 años de permanencia en el poder. En su macabro experimento de ingeniería social, se imaginó una sociedad rural mitificada en la que no tendría cabida ningún signo de la clase burguesa o de intelectualidad. Después de la conquista del poder por los Jemeres Rojos, tras finalizar la Guerra Civil Camboyana, la Kampuchea Democrática de 1975 a 1979 inauguró un periodo de terror como nunca antes se ha visto. La posterior liberación del país por el ejército vietnamita de ideología comunista dejó entrever los estragos que había sufrido la población camboyana. Yakubu Gowon fue un militar nigeriano quien se encargó de dirigir las riendas de este país africano desde 1966 hasta 1975. Su llegada al poder estuvo marcada por el sangriento golpe de Estado contra el gobierno de Johnson Akwi Ironsi. Gowon es ampliamente recordado por su papel en la Guerra Civil de Nigeria, que se desarrolló desde 1967 hasta 1970, cuando se produjo un intento de secesión por parte de las provincias del sudeste en la llamada República de Biafra. Este militar trató por todos los medios de adueñarse de las extensas reservas petrolíferas de esta región, lo que provocó la muerte de más de 1 millón de personas, casi todas pertenecientes a la etnia Igbo. Paradójicamente, de la misma manera que llegó al poder, Gowon sería derrocado por otro golpe de Estado, encabezado por Murtala Mohamed. Mengistu Haile Mariam, también conocido como el Negus Rojo, es un militar etíope, el cual fue presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 a 1991. Anteriormente había tenido lugar, en 1977, el derrocamiento de Haile Selassie, considerado el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. Siendo secretario general del Partido de los Trabajadores de Etiopía, su política estuvo marcada por una colectivización de inspiración soviética, intensas hambrunas, así como una represión sistemática de la disidencia, lo que se conocería como Terror Rojo. En la actualidad, Mengistu vive exiliado en Zimbabue, estando bajo la protección del expresidente del país, Robert Mugabe, hasta la muerte de este en 2019. Sobre él siguen pesando cargos de genocidio por parte de la justicia etíope. El paso de estos siniestros personajes por este mundo y su llegada al poder significaron un terrible castigo para pueblos enteros. La historia universal ha quedado manchada por sus acciones y su sed de sangre y poder. Pero lo peor de todo es que nada garantiza la tranquilidad de pensar que gente tan detestable como los que componen esta lista no vuelvan a caminar por nuestro hermoso planeta Tierra.